Creo que ya estamos. Ok. No, disculpen que no me había dado cuenta. Bueno, entonces vamos con este ejemplo. Vamos a desarrollarlo aquí en la pizarra. Entonces, tendríamos lo siguiente. Teníamos que el valor de mu que queremos que nos define el estándar tiene un valor de 50. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula sería H0 sería tal que el valor de este parámetro, que es la tasa de quemado, lo voy a definir como 50. Y la hipótesis alterna, H1 sería, simplemente lo que queremos es verificar que la tasa de quemado es distinta a 50, ya sea mayor o menor. Entonces nuestra hipótesis nula sería mu distinto a 50, lo que equivale a realizar una prueba de hipótesis de 2 colas. Los otros valores que conocemos son, en este caso, la desviación estándar, un sigma igual a 2. Tenemos una cantidad de observaciones n igual a 25. Y el valor que me dio la media muestral, X barra, es de 51,3. Y la prueba de hipótesis la queremos realizar para un nivel de significancia alfa del 5%. Recordemos que alfa lo que representa es el error del tipo 1. Es decir, el error, a ver quién me define quién es el error tipo 1. A ver si se acuerdan. Es el error que cometo cuando hago ¿qué? Era que la hipótesis Cuando, era cierta, pero yo la rechazaba. A ver, ¿de quién está hablando Oscar? Sí, era cuando la hipótesis era cierta, pero yo la rechazaba, algo así. Si recordamos que tengo dos tipos de error, ¿verdad? El error tipo 1, que es cuando yo rechazo, es el error de rechazar H0, rechazo la hipótesis nula, siendo que esa hipótesis es verdadera. ¿Okay? Ese es normalmente el nivel de significancia o ese es el porcentaje de error que nosotros admitimos, ¿no? Si nosotros vemos la distribución normal estándar, donde tenemos por aquí el valor de 0 y aquí tenemos z de alfa medios negativo y aquí el z de alfa medios positivos. Es esta zona de acá en medio es la zona de no rechazo. Mientras que las áreas que están fuera de este rango, hacia acá y hacia acá, serían las zonas de rechazo. La probabilidad de caer en estas zonas de rechazo corresponden precisamente, la suma de estas dos áreas es alfa. Este porcentaje alfa es la probabilidad de caer en esas zonas. Cuando yo caigo en esas zonas, lo que estoy haciendo es rechazando, caigo en la zona de rechazo, estoy rechazando H0. Y ese sería también equivalente al error de que yo haga eso, de que yo rechace H0 cuando H0 es verdadera, efectivamente. Entonces, definimos ese
error de un 5%, nivel de significancia de un 5% para realizar nuestra prueba. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Calculo, estandarizo este valor de X barra, que es el valor de nuestra muestra, el promedio muestral, para verificar en qué zona cae. Entonces, calculamos Z igual a X barra menos el valor hipotetizado mu, porque estamos suponiendo como hipótesis nula que esta distribución, bueno, el equivalente a la distribución real, tiene un mu igual a 50. Entonces vamos a estandarizar con base en ese valor sigma entre raíz de n. Haríamos entonces 51,3 menos el valor hipotético 50, que estamos suponiendo que es cierto, entre sigma raíz de 25. ¿Okay? Hacemos ese cálculo y dice por aquí que eso nos da este valor de 3,25. Como nuestro alfa es de un 5%, significa que tenemos un 2,5% a cada lado. Y ya sabemos que los valores de z y menos z, a los que corresponde ese valor de 2,5%, son 1,96 y menos 1,96. Estamos aquí en menos 1,96 y aquí en 1,96. Nuestro valor nos dio 3,25 y por lo tanto 3,25 estaría cayendo en la zona de rechazo. Estaríamos por aquí, lejos de ese valor 1,96. Al caer en la zona de rechazo, tenemos que z, bueno, aquí le llaman z sub 0, este z sub 0 nos está cayendo en un valor mayor que z de alfa menos, fuera de la zona de rechazo, y por lo tanto, rechazo H0, rechazo la hipótesis nula. Es decir, aquí la prueba de hipótesis fue exitosa, con un error de que nos estemos equivocando en nuestra decisión pequeñito, de un 5%. Yo he logrado demostrar estadísticamente que el valor real de la tasa de quemado difiere del estándar que está establecido. ¿Okay? Aquí hicimos una prueba de hipótesis de 2 colas. ¿Qué pasa si este estándar, si esta tasa de quemado fuese una tasa mínima? Es decir, en realidad nosotros necesitamos que el valor de mu de esa tasa de quemado sea mayor o igual que 50. Si no es un valor fijo, sino un mínimo, ¿verdad? Este es el estándar de calidad. Yo debería tener un valor mayor o igual que 50. Entonces, en ese caso, yo voy a realizar la prueba de hipótesis con una sola cola. La hipótesis nula que voy a plantear, que es la que yo deseo rechazar, siempre la vamos a plantear como mu igual 50. ¿Okay? Ahora la pregunta está en cómo planteo la hipótesis alterna. ¿Cómo planteo H1? Tengo 2 alternativas. Puede ser que a mí me interese demostrar que mu cumple el estándar, o puede ser que a mí me interese más bien demostrar que hay incumplimiento. ¿Okay? Yo podría plantear cualquiera de estas dos, aquí es uno. Cualquiera de estas dos hipótesis alternas. ¿Okay? Vamos a hacer esas pruebas con estos datos y vamos a ver qué resultado obtenemos. Voy a
a borrar esto. Voy a plantear de nuevo. Mi estándar es, mu debería ser, dijimos, mayor o igual que 50. Es decir, el valor de 50 es un valor mínimo. Mi hipótesis nula, entonces, sería mu igual 50. Vamos a plantear la primera hipótesis alterna que podríamos nosotros tratar, que podría ser nuestro interés probar. Voy a decir, me interesa demostrar que cumplo el estándar. Es decir, mu mayor o igual que 50. Seguimos teniendo los mismos valores, sigma 2. Tomo una muestra y tengo el mismo valor que teníamos de 51,3. Y voy a hacer, ambas pruebas las voy a hacer con un nivel de significancia del 5%. ¿De acuerdo? Bien. Procedo de la misma forma, solo que teniendo el cuidado que ahora la prueba es de una sola cola. Es decir, mi zona, voy a tener éxito cuando mi X barra caiga en esta zona de rechazo, donde aquí hay un 5%. Y esta sería la zona de no rechazo. Aquí yo estaría fallando en demostrar esto. Recordemos, mi interés es demostrar esta prueba, la alterna. Entonces, bueno, procedemos. El Z sub 0 lo estandarizamos de la misma manera, nos va a seguir dando el mismo valor, nos va a dar 3,25. En este caso, tenemos que comparar eso simplemente con Z de alfa, porque estamos concentrando todo el error de este lado, todo el 5%. Entonces, para un 5%, nosotros sabemos que el valor de Z corresponde a 1,64. Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros logramos demostrar, como Z es mayor que 1,64, el Z de alfa, logramos demostrar que estamos cumpliendo con el mínimo, con el estándar mínimo. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si yo más bien planteo la hipótesis nula, donde yo lo que deseo demostrar es el incumplimiento, donde digo mu igual menor o igual que 50? Entonces, de la misma manera, la hipótesis nula sería de una cola, pero ahora lo tendríamos que comparar más bien contra el valor de menos Z de alfa. ¿Okay? Y este sería el valor del 5% y sería mi zona de rechazo. Con los mismos datos tengo el mismo valor y mi Z sub 0 sigue quedando en esta zona. Entonces, en este caso, la conclusión de la prueba de hipótesis es que no puedo rechazar, ¿verdad? No puedo rechazar H0. Fallé en hacer lo que quería, que es demostrar que había incumplimiento. ¿Ok? Entonces ahora mi pregunta es la siguiente. Si ustedes son fiscalizadores o son, veámoslo desde ese punto de vista, ustedes son fiscalizadores del fabricante de estos motores que queman esta tasa de quemado. ¿Cuál prueba de hipótesis creen ustedes que es más exigente de cara al fabricante, al que tiene que, al que está vendiendo los motores y necesita pasar este estándar? ¿Ustedes plantearían esta hipótesis o esta otra? ¿Alguno?
Profe, yo supongo que la uno, pero es que no entendí si en la 2, o sea, en la 2 no me quedó claro si, entonces lo que pasa es que no lo puedo rechazar porque no, o sea, porque no es como no es la suficiente información o porque es que no la puedo rechazar. Ajá. Con los datos que yo tengo medidos, yo no tengo información con, con una robustez estadística suficiente para demostrar que hay incumplimiento. Entonces la uno, sí. Exacto. O sea, si yo soy un fiscalizador muy estricto, yo lo que voy a hacer es que le voy a exigir al fabricante que sea él el que me tenga que demostrar el cumplimiento. Y vean que demostrar este cumplimiento no es fácil, porque si efectivamente la media de esta variable cumple la hipótesis nula, un 95% de los datos está en esta zona, ¿verdad? Apenas una parte muy pequeñita de los datos, ¿verdad? Mediciones con una probabilidad relativamente chiquitita, de apenas de un 5%, son los que me permitirían a mí demostrar el cumplimiento de la normativa o del estándar, ¿verdad? Porque tengo aquí, y sobre todo, eso sucede en la medida en que yo tenga también una desviación estándar. Si la variabilidad de esto es muy grande, ¿verdad? Esa distribución es más o menos así plana. Entonces, alejarme de este valor, que es el μ0, el valor del estándar, va a ser difícil, ¿verdad? Ese 5% aquí va a ser difícil caer aquí, ¿verdad? Con una pequeña variación, yo voy a caer en esta zona y no voy a lograr demostrar el cumplimiento. Entonces, en este caso, donde mi estándar es que μ debe ser mayor o igual, yo lo que hago es exigirle esto al contratista. De hecho, imagínense lo siguiente. Déjenme hacer un cálculo y vamos a ver por qué esto, digamos, esto es así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mi prueba, digamos que yo saco mi muestra y en lugar de darme 51,3, me da, voy a inventar, 50,75. Vamos a ver si con ese nos sirve. 50,75 menos 50 dividido entre 2 por 5. Vamos a ver. No, ahí sigue estando muy arriba. Es que tiene una desviación, una varianza, una muy poca variabilidad. Vamos a ver más bien con 50,25. Sería 0,25 dividido entre 2 por 5. Ese sí me sirve. Imagínense que yo hago la prueba, saco mi muestra, en lugar de este valor de 51,3, yo tengo un valor de 50,25. Esto es lo que me dio. 50,25 me dio X bar. Y yo le estoy exigiendo al contratista que me muestre que cumple este requisito. Estoy poniendo el peso de la prueba sobre el vendedor, sobre el fabricante. Demuéstreme que con esta de valor que medimos, usted está cumpliendo que el valor es mayor que 50, ¿verdad? A simple vista alguien diría, sí, pues sí, es mayor de 50, me dio 50,25. ¿Sí? No, pero no es con un valor. Usted tiene que demostrármelo estadísticamente. Entonces, voy a plantear esta prueba exigente, μ mayor que 50.
Entonces estandarizo X barra, lo estandarizo a través de Z, haciendo, como ya ustedes saben, este cálculo, pero ahora sería 50.25 menos 50, que es 0.25, dividido entre 2 por la raíz de 25, que es 5. Y esto me da 0,625. Vean que en este caso, el resultado de esta prueba de hipótesis me diría, no, su valor de X barra está cayendo aquí. Está cayendo en la zona de no rechazo. Entonces, el contratista, o con estos datos, estaría fallando en rechazar H0. Falló en demostrarme esto, ¿verdad? Fallar en rechazar H0 es fallar en demostrar H1. A pesar de que el valor de la media muestral numéricamente es mayor al valor mínimo del estándar, que es 50, pareciera en principio que hay un cumplimiento de la norma, pero resulta que estadísticamente este valor de 50-25 es muy parecido a 50, ¿verdad? Este pequeño incremento en realidad es simplemente por resultado de la variabilidad propia que tiene el fenómeno de medición. Pero no es suficientemente diferente, no es suficientemente mayor a 50 como para haberme demostrado que cumple el requerimiento exigido. Ahora, entonces en este caso estaríamos nosotros rechazando el producto. Diríamos, no, su producto no cumple. Usted falló en demostrarme H1. Falló en demostrarme que cumplía. Desde el punto de vista del fabricante, del productor o del vendedor, hubiera sido muy conveniente si yo planteo la hipótesis nula más bien así. Y dice, hagamos una cosa, vea, ya yo tomé mi muestra, la media me dio 50-25, o bueno, el valor, yo hice una muestra, hagamos una prueba de hipótesis para si usted quiere rechazarme el producto, demuéstreme el incumplimiento, demuéstreme que yo incumplo la norma. Entonces, se plantea la hipótesis nula de que mu 50, porque uno diría, bueno, es que es muy parecido a 50, voy a tratar de probar de que en realidad hay un incumplimiento, es decir, que mu es menor o igual a 50, el valor de Z0 me daría 0,65 y caería en la zona de no rechazo. Estaríamos nosotros fallando en demostrar el incumplimiento. Y como no logré demostrar el incumplimiento, no tendría yo armas para devolverle el producto. Entonces vean que con los mismos datos, dependiendo de cómo planteé yo la hipótesis nula, la hipótesis alterna, en un caso como estos, perfectamente yo podría o rechazar el producto o no rechazarlo. Aquí lo rechazo porque yo le puse el peso de la prueba al contratista, que él me demuestre que cumple. Mientras que aquí lo hice mal porque dejé el peso de la prueba en quien quiere rechazar. Y él tenía que demostrar el incumplimiento. ¿Ah? Entonces, no es lo mismo demostrar el cumplimiento que demostrar el incumplimiento. Entonces, por lo general, cuando uno es el fiscalizador y está realizando estas verificaciones de calidad o lo que sea, siempre le tiene que poner el peso de la prueba, la carga de la demostración, a quien quiere que le aprueben las cosas, ¿verdad? Entonces, uno siempre exige, demuéstreme el cumplimiento, ¿verdad? No se vale que yo demuestre que hay un incumplimiento, no. Demuéstreme usted el cumplimiento, no al revés. Muy bien. ¿Alguna consulta?
Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, este mismo procedimiento, tal cual lo hemos visto, tiene el supuesto o tiene el requisito de que nosotros conozcamos sigma, ¿verdad? Conozca la variabilidad que tiene mi variable aleatoria. Necesito conocer sigma. Sin embargo, como sabemos, esto no siempre lo tenemos, sobre todo en el día a día, cuando nosotros estudiamos fenómenos estadísticos como estos, normalmente lo que tengo es nada más los datos de información de mi muestra. Entonces, aplicamos las mismas reglas para ejecutar las pruebas de hipótesis que utilizábamos para hacer los intervalos de confianza. Y esas reglas son que cuando yo tengo una cantidad de observaciones suficientemente grande, hemos hablado en general de pruebas de cuando tengo más de 30 o más de 40 mediciones, ¿no? Aquí estamos siendo exigentes diciendo, si usted tiene más de 40 observaciones en su muestra para calcular X barra, entonces simplemente sustituya sigma por S. Entonces, sustituyo acá esto por el valor de S. La transformación o el cálculo del valor de Z de prueba lo sigo haciendo de la misma manera, X barra menos mu. Ahora ya no serían 3 sigmas, sino entre S, entre raíz de n. Y siempre sigo utilizando los valores de, ya sea de Z de alfa, menos Z de alfa, o más menos Z de alfa medios. Es decir, sigo utilizando los valores de la distribución normal estándar para realizar la prueba. Cuando la cantidad de observaciones que yo tengo es menor a 40 y considero que la cantidad de observaciones es pequeña, entonces hago el cálculo siempre de la misma manera, pero en lugar de utilizar la distribución normal estándar, lo que hago es utilizar la distribución T de estudio, en cuyo caso los valores para la verificación de la prueba de hipótesis serían T de alfa o menos T de alfa, dependiendo de qué lado estoy realizando la prueba, bueno, con n menos 1 grado de libertad, o más menos T de alfa medius con n menos 1 grado de libertad. Pero la prueba la realizo de la misma manera. ¿Ok? Cuando tengo pocas observaciones. Veamos, creo que aquí hay algún ejemplo. Esta dice, una mayor cantidad de materiales livianos de alta resistencia ha revolucionado el diseño y manufactura de los palos de golf. Palos con cabezas delgadas, caras planas, pueden resultar en tiros más largos, bla, bla, bla. Bueno, se realizó un experimento en 15 palos de un fabricante elegidos al azar y se dispararon bolas de golf a la cabeza con una pistola de aire para controlar la velocidad y el giro. La pregunta es que si hay evidencia con un nivel de significancia del 5% para suponer que el promedio del coeficiente de restitución supera 0,82. Entonces aquí tenemos las 15 mediciones. Como vemos en este caso, la cantidad de datos que tengo es pequeña, menor de 40. El valor hipotético de referencia que debemos de probar es 0,82 y tenemos las 15 observaciones. Y aquí lo que queremos verificar es que si hay evidencia para suponer que el promedio de ese parámetro supera 0,82. Eso es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que ese parámetro que se llama restitución es mayor que 0,82. ¿no? Entonces,
Planteamos nuestra hipótesis nula, H0 con mu igual a 0,82. Como vimos, lo que me interesa demostrar es que más bien hay un valor mayor que 0,82. Es decir, queremos rechazar esta hipótesis nula, H0, si el cociente de restitución excede 0,82. Aquí estaríamos haciendo la prueba de hipótesis a una cola. Y el estadístico de prueba que vamos a utilizar es x menos mu entre s raíz de n, y dado que la cantidad de observaciones que tengo es menos de 40, lo que haría es utilizar una t de estudio. Muy bien, entonces, bueno, hagamos esos cálculos. Tendríamos entonces H0, mu igual a 0,82. Quiero demostrar que es mayor que este valor. Tengo que hacer el cálculo de x barra con estas observaciones. Vamos a ver si viene por aquí calculado. Aquí está. Nos da 0,83725. Teníamos que n era 15. Entonces, mi t la calculo de esta manera y me da 2,72. El nivel de significancia de la prueba era de un 5%. Okay. Alguien entonces que me diga cuál es el valor de t de alfa con n menos 1 grado de libertad con el cual debo comparar este valor de t, por favor. ¿Cuánto dio? Profe, una pregunta, bueno, no lo hice, pero porque es que en este caso uno no puede usar el... La O sea, distribución normal. es por ser texto, o sea, por ser pocas muestras, que no puedo usar, digamos, 1,96 o 1,64. Ah, ok. Por esto. O sea, no es porque sea TestStudent, más bien el que usemos TestStudent es una consecuencia de esto. ¿No? Nosotros vamos a tener en general 3 casos en este tipo de pruebas de hipótesis. En el caso número 1, tengo sigma conocido. El caso número 2 es sigma es desconocido, pero n, digamos que mayor o igual que 40. O sea, consideramos que n es grande. ¿Okay? Y el caso número 3, que es este, es sigma desconocido, pero n pequeño. ¿Okay? Entonces, en estos dos casos, ya sea que conozcamos sigma o que lo desconozcamos pero tengamos muchas observaciones, entonces podemos utilizar los valores de la distribución normal estándar. ¿Okay? Pero en este caso, si no conozco la variabilidad real y tengo pocas observaciones, entonces utilizo la distribución t-de-studio. Ok, entonces, si yo tengo aquí un 5%, ¿cuál es el valor de la t-de-studio? ¿Cuánto es el valor t de alfa con n-1, o sea, con 14 grados de libertad? 2,97, ¿no?
2.97. Me ¿Seguro? parece que no. Me parece. No. No es 1,7, se me perdió, 1,761. Exacto. 1,761. Ajá. Vamos a ver si tengo por aquí la tabla para que lo veamos. Ah, no, es este. Tenía que abrir. Esta es la distribución Z. Ah, no, aquí no está la distribución T. Está aquí. Ahora sí, esta es la distribución T. Fíjense que tenemos aquí el 5% y por aquí tenemos los 14 grados de libertad. Nuestra muestra tenía tamaño 15. Entonces, es 1,761. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el resultado de mi prueba de hipótesis? ¿Cuál sería la conclusión? Vamos a ver, Javier Alvarado, ¿qué conclusión tendría usted? Perdón, es que aquí estoy con unos problemas de conexión porque hay una tormenta, entonces estoy un poco perdido, honestamente. Ok. Tal vez Diego Quesada. Ya, yo diría que la hipótesis era que si cumplía que fuera mayor. Y sinceramente yo creo que sería, creo, creo que yo diría que, no, perdón, que sí. Que sí que. O sea, ¿qué concluimos? Que el, solo para ver, que la hipótesis, o sea, que el mu que yo estoy planteando, el H0 es real. Ajá. Estará bien. Tal vez María Fernanda. Hicimos esta prueba y demostramos que mu es 0,82. Porque no sería que se rechaza la hipótesis nula. Exacto. Veamos por qué. Déjenme anotar esto bien. El T tabular, que es contra el que nosotros verificamos, el T de, este valor de T de alfa de n-1, dijimos que tenía un valor de 1,761. Ese es el valor tabular, el valor límite que me define la zona de aceptación, el límite de la zona de rechazo y de no rechazo. Es 0,761. Es este punto. ¿Okay? Tiene un valor de 1,761. Entonces nosotros estaríamos rechazando la hipótesis nula, rechazando que mu es 0,82. Y entonces estaríamos, si rechazamos esto, estaríamos logrando demostrar la hipótesis alterna. Así es como funciona esto. Si yo rechazo H0,
logro demostrar H1. Si yo no logro rechazar H0, no logro demostrar H1. Esa es la mecánica. Entonces, vamos a ver si rechazo o no rechazo H0. Este valor, decíamos, T de alfa de n-1, que es 1,761, define el punto límite de las zonas de rechazo y no rechazo. Rechazo de aquí para allá y más bien de aquí hacia allá, debajo de toda esta área blanca, no rechazo. El rechazo o no rechazo lo define de la posición que tiene X barra estandarizado. Entonces, yo estandaricé X barra y me dio este valor. Lo estandarizamos y recordemos haciendo X barra menos mu, o sea, menos este valor, entre n raíz de, sigma o s raíz de n. Para los datos, para estas mediciones, el valor de S está aquí, desviación estándar, 0,2456. Bien, entonces yo aplico esa fórmula, estandarizo X barra, me da 2,72. Me fijo dónde se ubica 2,72 y se ubica como por aquí. A la derecha del 1,761. 2,72. Mi 2,72 está cayendo entonces en la zona de rechazo. Está cayendo de este lado. Al caer en la zona de rechazo, lo que yo rechazo es H0. Conclusión. Rechazo la hipótesis nula y logro demostrar entonces que la hipótesis, estadísticamente, la hipótesis real es la hipótesis alterna. Rechazo H0, rechazo que mu sea 0,82 y logro demostrar que mu es mayor que 0,82. ¿Quedó claro? Sí. Profe, Sí, dígame. además de esa, ¿hay alguna otra forma de demostrar que H1 es verdadera y que se rechaza H0? O sea, que no sea por medio del rechazo inicial de H0. Hay dos maneras, como vimos en la clase anterior, de realizar la hipótesis, la prueba de hipótesis. Uno es estandarizando X barra, obteniendo el valor en este caso de T, o en estos dos casos obteniendo el valor de Z, y comparando este Z con los valores límite, con T de alfa medios, T de alfa en este caso, y en estos dos casos, el 1 y el 2, compararlo contra Z de alfa o Z de alfa medios. Eso fue lo que hicimos ahora. Esa es la primera manera de hacer la prueba de hipótesis. La segunda es haciendo el cálculo del valor P. El valor P sería, en este caso, el área que queda, en este caso, a la derecha, de aquí para allá, esta área de mi valor X barra estandarizado. O sea, en este caso, a la derecha de 2,72. Esta área azul. Esto es P. Entonces, yo no necesito conocer cuál es este valor Z límite que fuimos a buscar en la tabla, que era 1,761. No importa, porque yo sé que el valor que sea, a ese valor le corresponde un área. Déjenme borrar esto más bien azul y lo pongo rojo para que coincida con el gráfico. Independientemente de cuál sea este valor, yo sé que este valor está ubicado en un punto en donde el área que tiene a la derecha, el área roja, que sería todo esto,
es de un 5%. Entonces yo lo único que tengo que hacer es determinar el valor de P y comparar ese valor de P contra 0,05. Si el valor P es menor que alfa, sé que 2,72 está en el área de rechazo, ¿verdad? Porque esta área azul es más chiquitita que el área roja. Por lo tanto, está en este caso más a la derecha. Pero si P fuera mayor que 0,05, significa que mi X barra o mi T está más bien de este lado. Y el área azul que cubre es toda esta, digamos, que sería mayor que el alfa del 5%. Entonces, esa es la otra manera. Repito, estandarizo X barra y con el valor estandarizado reviso o calculo cuál es el valor de P de la probabilidad asociada a este valor de T de 2,72. Déjenme ver si en el ejemplo está eso calculado o no. Creo que sí. Para este valor de T de 2,72, si yo voy y lo hago, por ejemplo, en Excel o con una calculadora estadística o con un software estadístico y calculo la probabilidad asociada a 2,72, me da 0,01. Para ver. Bueno, es que aquí hicieron la prueba de hipótesis a 2 colas. Como esta es una prueba de una cola, sabemos que P cae entre 2 valores. Ajá, sí, el valor de P asociado a este valor de 2,72 es 0,01. Aquí le pusieron alfa, pero en realidad este sería el valor de P. Como decíamos, ese valor de P, que es el área azul, me estaría dando 1%, que es menor que el 5% del alfa. Entonces la conclusión es la misma que teníamos antes. Rechazo H0 y logro demostrar H1. Esa sería la otra manera de realizar la prueba de hipótesis. Y para encontrar P se utiliza la tabla que tenemos en el libro, me imagino yo, como alguna aproximación. Lo podría usar como una aproximación, sí. Fíjense en la tabla. Mi valor de T es de 2,72. Entonces yo tendría que buscar aquí en la tabla ese valor. 2,72 que anda, vamos a ver, a ver si me ayudan a encontrar. Bueno, para el nivel de significancia de 14. En esta línea, ¿verdad? Para los grados de libertad 14, 2,72 está en algún punto aquí en medio, ¿verdad? Entre dos, está más a la derecha, está por aquí. Entonces le corresponde un valor que es menos del 1%. ¿Verdad? Va a caer aquí en medio. Y el valor contra el que nosotros estamos comparando es 5%. Entonces, al caer aquí, es más pequeño y logramos rechazar H0. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, hasta el momento hemos realizado pruebas de hipótesis para mu, pero también podemos realizar pruebas de hipótesis al valor de sigma. Entonces déjenme pasar. Aquí está. Prueba de hipótesis de la varianza. Recordemos que las pruebas de hipótesis están muy relacionadas, directamente relacionadas con el cálculo también de los intervalos de confianza. Recordemos que cuando hacíamos intervalos de confianza para nuestra variable sigma, lo que utilizábamos era este estadístico.
este estadístico x al cuadrado, que se calcula como n-1 s cuadrado entre sigma cuadrado. Este estadístico sigue una distribución que llamamos chi cuadrado, con n-1 grados de libertad. Entonces, una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Y que para realizar los intervalos de confianza, nosotros podíamos despejar sigma cuadrado de aquí y teníamos que sigma cuadrado era igual a -1 s cuadrado entre una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces nosotros igual teníamos dos valores de referencia para la chi cuadrado, que tiene una distribución como así. Bueno. Este valor más alto de la chi cuadrado, que corresponde a un valor de alfa, con n-1 grados de libertad, y el otro valor de chi cuadrado que está aquí, que sería el valor bajo de chi cuadrado, que corresponde al valor de 1 menos alfa, también con n-1 grados de libertad. Este valor, que es el más alto y que viene aquí al denominador, me define el rango inferior de sigma cuadrado. Y este, que es el valor más chiquitito, al dividir por un valor más pequeño, me daría el valor más alto de sigma cuadrado. Eso me daría los intervalos de confianza. De la misma forma, nosotros podríamos calcular más bien con base en el valor, digamos, medido de S, calcular este valor de chi cuadrado y compararlo contra estos límites, ¿verdad? Que este chi cuadrado de n menos de alfa y este chi cuadrado de 1 menos alfa son los que me definen a mí los valores límite. Bueno, claro, utilizando como alfa el nivel de significancia, si vamos a hacer una prueba a dos colas, en realidad aquí sería el alfa medios y aquí 1 menos alfa medios. Si estoy haciendo una prueba de una sola cola, entonces si uso solamente ya sea el valor de alfa y calculo el chi cuadrado de alfa, o el chi cuadrado de 1 menos alfa, dependiendo de si estoy haciendo la prueba para sigma mayor que o sigma menor que. Las hipótesis que planteo, al igual que en el caso anterior, siempre va a ser una hipótesis nula donde digo sigma cuadrado igual a algún valor de referencia, sub 0, y la hipótesis alterna, que es la que a mí me interesa demostrar, habría tres posibilidades. Sigma cuadrado distinto de este valor, sigma cuadrado menor o igual que ese valor de referencia, o sigma cuadrado mayor o igual. Esas serían las tres posibles hipótesis nulas. Si estoy planteando la hipótesis de diferencia, la primera, la prueba de hipótesis a dos colas, entonces tengo que ir a buscar los valores chi cuadrado de alfa medios y de 1 menos alfa medios. Si estoy planteando la hipótesis de sigma cuadrado menor que el valor de referencia, me iría a buscar solamente el chi cuadrado de alfa, ¿verdad? Porque recordemos, este primer valor es el que me da el límite inferior de sigma. Y si estoy planteando más bien la hipótesis alterna de que sigma sea mayor que, eso es lo que quiero demostrar, entonces me voy a buscar el valor de chi cuadrado de 1 menos alfa. Porque este valor
es el que me da el límite superior de sigma cuadrado. Ok. Entonces, esa sería, digamos, la mecánica para realizar estas hipótesis. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si tenemos aquí por aquí un ejemplo. Dice, se utiliza una máquina automática para llenar contenedores con emulsificante. Bueno, esto ya lo habíamos visto, es un mismo ejemplo que vimos con los intervalos de confianza, pero aquí lo vamos a utilizar para realizar prueba de hipótesis. En este ejemplo tenemos 20 contenedores que se miden y obtenemos un volumen de llenado, una varianza del volumen de llenado, S cuadrado de este valor, 0,0153. O sea, este valor, ¿verdad? Déjenme quitar esto que, perdón, esto que hice aquí para ponerlo bien. ¿Ok? Entonces nos dan este valor, S cuadrado. ¿Ok? Dice, si la varianza excede 0,01, estaremos sobre o subllenando muchos de los contenedores. Entonces, a mí me interesa demostrar, ya sea que la varianza es menor que 0,01, en ese caso, para demostrar el cumplimiento del requisito, entonces estaría planteando esta hipótesis nula, sigma cuadrado menor o igual, para demostrar el cumplimiento de este requisito. O bien podría plantear esta otra hipótesis nula si yo lo que quiero es tratar de demostrar el incumplimiento, ¿verdad? Aquí me parece que el ejercicio está resuelto tratando de demostrar si se cumple, si hay cumplimiento de esta exigencia. Entonces, aquí mi valor de referencia, sigma cuadrado sub 0, es este valor, 0,01. ¿Okay? Bien. Entonces, mi hipótesis nula, como vimos, sería sigma cuadrado igual a 0,01. Voy a irlo poniendo por aquí. Hipótesis alterna. Quiero demostrar, fíjense que aquí están planteando la hipótesis alterna. Lo que quieren demostrarles es el incumplimiento, ¿verdad? Están planteando esta alternativa. Entonces, H1, yo quiero demostrar que más bien hay incumplimiento. Sigma cuadrado mayor que 0,01. Vamos a hacer la prueba a un nivel de significancia del 5%, alfa igual 5% o 0,05. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como estamos con el límite superior, aquí van a buscar, vamos a comparar las chi cuadrado, la chi cuadrado que calculamos con esta fórmula. Calculamos primero que es el valor de prueba. Haríamos n-1, donde teníamos 20 observaciones, entonces esto nos da 19. El S cuadrado es el valor de medición, 0,0153. ¿Okay? Y dividido entre el valor de referencia, 0,01, sigma cuadrado, y esto nos da 29,02. Voy a abrir la tabla de la chi cuadrado. Para verificar el dato. ¿Okay? Entonces, en nuestro ejemplo, estamos haciendo la prueba de hipótesis a un 5%. Entonces, y con n-1 igual a 19. Entonces, con el 5% de alfa que está por aquí,
y con n igual 19 nos está dando que el límite de chi cuadrado superior es 32,85. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, aquí creo que hicieron en esta filmina, tendríamos la siguiente conclusión. El chi cuadrado calculado que nos dio fue 29,09. O sea, nuestro chi cuadrado está cayendo por aquí. Esa es la chi cuadrado calculada, que corresponde al valor de la varianza medida. Y nuestro chi cuadrado de alfa está por aquí. Entonces, nuestra chi cuadrado estaría cayendo dentro de la zona de no rechazo, ¿verdad? Y por lo tanto, no tendríamos prueba suficiente para demostrar que tenemos incumplimiento del estándar. ¿Okay? Perdón. Okay. Bien, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a dejar este ejercicio, vamos a llegar hasta aquí y vamos a dejar de tarea el ejercicio que viene en la última filmina, en las últimas filminas de este archivo de PDF. ¿Ah? Consiste en lo siguiente, dice, vamos a encontrar el límite de confianza superior al 95%. Aquí lo que tenemos es una prueba de impacto que estamos haciendo en laboratorio de un material. Estos son tuberías de PVC. Le estamos verificando cuál es su resistencia. Se le hace una prueba que consiste en un golpe que se le da, un impacto. Se hacen 20 mediciones y de esas 20 mediciones se obtiene la fuerza y el valor por medio de la fuerza de 1,25 pies por libra por pulgada. Y la desviación estándar de la muestra es un valor de 0,25. Con estos datos, X barra, este valor y con n igual 20, se pregunta, encontrar cuáles son los límites de confianza, cuál es el límite de confianza superior al 95%. Eso es el límite de los intervalos de confianza, que ya habíamos estudiado en clases anteriores. Luego dice, suponga que deseamos usar los datos del experimento para verificar si esa resistencia, este valor de 1,25, excede el indicado por la norma, que es un valor igual a 1. Formule y pruebe la hipótesis apropiada con alfa igual a un 5%. También se pide encontrar el valor P. Con base en los resultados, concluir y comparar con el intervalo de confianza previo. Esta pregunta número 3 en lo que consiste es, en lo siguiente, en el punto 1 yo calculé un límite de confianza superior. Aquí estoy realizando una prueba de hipótesis. Estas dos cosas deberían ir de la mano, deberían ser consistentes. Es lo que queremos que se revise en el punto número 3. ¿Verdad? Comparar este intervalo de confianza con lo que está sucediendo con la prueba de hipótesis. Calcule el poder de la prueba si la resistencia al impacto promedio puede ser tan alta como 1,3 pies libra por pulgada. El valor de la prueba, recuerden que era 1 menos beta, donde beta era la probabilidad más bien de aceptar la hipótesis nula cuando esa hipótesis es falsa. O sea, es el error del tipo 2, eso es beta. El poder de la prueba es 1 menos beta.
¿Qué tamaño de muestra se necesitaría para detectar una resistencia al impacto promedio interna verdadera tan alta como 1.4? Si quisiéramos el poder de la prueba sea al menos de 0.9. Prueba la hipótesis de que sigma igual a 0.1 contra una alternativa de sigma distinto a 0.1 con un alfa, un nivel de significancia del 1%, y encontrar el valor P asociado a esta prueba de hipótesis de la varianza. Ok, vamos a hacer, este ejercicio va a ser de tarea, sin embargo, la idea con el ejercicio es que ustedes lo traten de resolver, traigan sus dudas y consultas o su respuesta, lo que ustedes lograron hacer para la próxima clase, y en la próxima clase resolvemos este ejercicio y lo revisamos. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna consulta, alguna duda? Si no, estaríamos concluyendo aquí y nos conectaríamos en la clase del próximo lunes. Muy bien, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto, que pasen Gracias, profe. tarde, que tengan buen fin de semana también. Profe. Gracias, profe. Pura vida igual. Bien, hasta luego.